Iniciaremos la exposición con una breve introducción a la forma en que se introducen los datos en el programa. Cuando comience corriendo el programa encontrará una ventana de esta forma, es la ventana principal del programa, y desde esta ventana podemos acceder a la lectura e importación de datos. Podemos tomar los datos importándolos desde un archivo de Excel o desde un archivo de texto delimitado por tabuladores, o bien podemos abrir los datos que hayamos manejado en una sesión anterior. Cuando importamos los datos podemos ver aquí que el archivo de datos puede incluir los nombres de las filas o no, puede incluir los nombres de las columnas o no, e incluso podemos transponer la matriz cambiando filas por columnas. Veamos cómo podemos organizar un archivo de datos en Excel para que se pueda importar después desde el programa. Lo haremos en una hoja de cálculo como las que utilizamos habitualmente, de forma que en la primera columna de la hoja de cálculo tendremos las etiquetas para los individuos con los que estamos trabajando, y que serán las etiquetas que aparecerán después en los distintos métodos Bplot. En este caso, las filas de las columnas de la matriz de datos o los individuos son los nombres de varios países europeos. Obsérvese que el archivo de datos es antiguo porque aparecen aún países del bloque comunista que ahora están separados. En la primera fila del archivo de datos incluiremos los nombres de las variables que vamos a utilizar en el análisis. En este caso tenemos el consumo de diversas fuentes de proteínas para los distintos países. Vemos que pues dentro aparece la tabla con los datos. Tenemos aquí dos variables particulares. La primera es si el país es comunista o no, de forma que está codificado con un 0 si el país es comunista, y con un 1 si el país no lo es. Bueno, después tenemos otra que sería la localización, que la tenemos en varias categorías. Un 1 correspondería a los países del norte de Europa, un 2 correspondería a los países del centro de Europa, y un 3 correspondería a los países del sur de Europa o países mediterráneos. La primera de las variables es una variable binaria y la vamos a codificar con un 0 o 1. Recuerde, cuando desee utilizar una variable binaria, ha de estar codificada siempre de esta forma: 0, ausencia; 1, presencia. La localización sería una variable nominal y la vamos a codificar como lo hacemos en otros programas o en otros paquetes estadísticos, mediante números enteros comenzando en el 1. En este caso tenemos tres categorías, luego haríamos el 1, 2 y 3. Es importante este tipo de variables porque después podremos utilizarlas en la visualización de los gráficos de plot. Tenga en cuenta que la matriz de datos tiene que estar completa y no debe haber ninguna casilla fuera de la tabla rellena para que el programa no produzca errores posteriormente. Si tenemos los datos en un archivo de textos, el archivo de texto tendría un aspecto como el que mostramos aquí. Es similar al archivo de Excel. La única diferencia es que ahora tenemos texto separado por tabuladores. Obsérvese que en algunos casos, si el archivo, por ejemplo, lo hemos guardado a partir de la hoja de cálculo de Excel, los decimales aparecerán separados con comas. Hemos de tener la precaución de cambiar las comas por puntos, porque programas como MATLAB esperan que los decimales estén separados de esta forma. El resto es exactamente igual. La precaución adicional que tenemos que tener es que el archivo de datos tiene que terminar justamente en... Estamos ya en disposición de leer los datos, bien desde Excel o bien desde el archivo de texto delimitado por tabuladores. Buscamos nuestro archivo. En este caso estamos trabajando con
si estuviera trabajando con PC, los pasos a seguir son exactamente los mismos, aunque el aspecto de las ventanas sea diferente. Cuando abrimos el archivo de datos, lo que veremos será la ventana de edición del programa Multiplot, en el que, bueno, pues aquí a la derecha tenemos la tabla completa de datos, con las etiquetas para filas y las etiquetas para columnas. Y en esta parte de aquí tenemos información sobre las filas y columnas y sobre el archivo de datos. Vemos que aquí el nombre del archivo es que aún no está guardado. Podemos poner un título para los análisis que vamos a hacer posteriormente, que este título aparecerá en las distintas ventanas. Además tenemos el listado de todas las columnas con sus propiedades y de todas las filas con sus propiedades. Por ejemplo, pues aquí tenemos la variable no comunista, que incluso podríamos cambiarle el nombre si queremos que no aparezca de esa forma. Cambiándonos el nombre aquí, tocamos en el botón correspondiente y el nombre aparecerá cambiado. Podemos cambiar el color de la variable. Por ejemplo, queremos que esa variable, si tenemos que hacer una representación, aparezca en rojo. Y podemos cambiar el nivel de escala de medida. Dijimos que esta variable era una variable binaria. El programa ya entiende que es una variable binaria codificada como 0 y 1. Bueno, pues tenemos por ejemplo la localización era norte, centro y sur de Europa. Se trataba de una variable nominal. Podemos escribirla como una variable nominal y observe que al decirle que tenemos una variable nominal, aparece un nuevo botón aquí. Si tocamos aquí, lo que nos aparece es la posibilidad de asignar a cada uno de los valores un grupo correspondiente. Dijimos que el 1 eran países del norte. Bueno, pues cambiamos aquí el valor y le decimos aquí reemplazar. Inmediatamente vemos que el nombre asociado a la categoría 1 es norte. Y bueno, para la categoría norte el color que tenemos asociado es un verde. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, por un verde más oscuro. El segundo correspondería a la categoría centro. Lo reemplazamos y vamos a cambiarlo también por un color un poco más oscuro que se verá mejor en los gráficos. Finalmente la categoría tercera sería sur. La reemplazamos y lo mismo, vamos a cambiar el color por algo más oscuro. De la misma manera que antes, bueno, pues cambiamos el color. Podemos cambiar también el marcador que se utilizará en el gráfico para representar a los distintos países. Ahora tenemos norte con un círculo, centro con una X y el sur con un signo más. Cuando hayamos definido perfectamente las categorías, damos aquí al botón Done, inmediatamente tendremos esa forma. El resto, bueno, pues podríamos cambiarlo exactamente de la misma manera. También podemos cambiar las propiedades de las distintas filas de la tabla. Podemos cambiar el nombre, el color, el marcador que vamos a utilizar para cada fila. Incluso, por ejemplo, aquí tenemos Bélgica, que no nos ha importado bien el acento. Aquí podemos cambiar la E. Bueno, tenemos diversas posibilidades. Observe que aparecen aquí varios botones. Uno que dice color grupo. Bueno, pues si yo tengo seleccionada una variable nominal en la parte superior y toco este botón, inmediatamente lo que haremos será que los países aparecerán de acuerdo con el color correspondiente a la localización a la que pertenecen. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con los marcadores del grupo, o incluso podríamos cambiar las etiquetas por las localizaciones cuando el individuo particular no sea interesante.
Estamos ya en disposición de hacer el biplot una vez que hemos modificado los datos como creamos conveniente. Sería conveniente que para una sesión posterior podamos guardar los datos. El formato elegido aquí es .mat, que es el formato para guardar archivos de datos en MATLAB. Vamos a llamarlo proteínas, por ejemplo. Así lo podemos abrir en sesiones posteriores con las modificaciones ya realizadas. Los análisis fundamentales del programa se encuentran en el menú Biplot Analysis y bueno, aún muchos de ellos están aún en desarrollo. El biplot clásico se selecciona en el primero de los menús. Observe que además de biplot clásico nos dice PCA, análisis de componentes principales, pues sería equivalente o similar a un análisis de componentes principales. Aparecería la ventana para la selección de individuos y variables que vamos a utilizar en la representación. Vemos que por defecto nos ha seleccionado todos los individuos de los que disponemos y nos ha seleccionado todas aquellas variables que sean continuas, es decir, vamos a hacer el biplot exclusivamente con las variables continuas. Además de eso, pues vemos que aquí aparecen variables externas, que serían todas aquellas variables que no son continuas, que han quedado fuera del análisis principal. En la ventana, y lo mismo que en cualquier otro paquete estadístico, podemos seleccionar variables, seleccionarlas todas, quitarlas o quitar todas. Lo mismo serviría para todos los menús de filas, de columnas, de variables externas, etc. Cuando tenemos seleccionadas las variables y los individuos con los que queremos hacer el biplot, vemos que aquí tenemos la posibilidad de seleccionar variables externas que, por ejemplo, luego como la localización, que es una variable nominal, nos servirá para definir grupos en el gráfico e interpretar el gráfico. Una vez seleccionados los datos, vamos a decirle la transformación que queremos utilizar. Tenemos varias, aquí por defecto hemos puesto estandarizar columnas, que será quizás la más habitual, pero podemos simplemente restar la media global, hacer un doble centrado, un centrado por columnas, una estandarización por columnas, lo mismo centrado y estandarización para filas, los datos originales, dividir por la media de columnas y entonces centrar, con lo cual la dispersión estaría en términos del coeficiente de variación, o bien los residuales normalizados para independencia. Bueno, dejamos la que queremos. El método de estimación va a ser la descomposición en valores singulares. En otro momento veremos las posibles alternativas. Seleccionamos el tipo de biplot con la constante alfa o gamma que veíamos en la teoría. Uno sería un JK biplot, 0 un GH, podríamos seleccionar cualquier otro valor. Vamos a dejarlo en JK, dimensión 3 por ejemplo, vamos a tener 3 ejes, incluso podríamos hacer una representación tridimensional y cuáles de los resultados queremos mostrar. Coordenadas, contribuciones, calidades de representación o contribuciones y calidades ordenadas convenientemente. Bueno, una vez que tenemos establecido cuál es la forma del biplot que queremos, pulsando en OK tendremos el biplot completo. Bueno, una vez que hemos calculado el biplot, lo primero que aparecerá será una ventana donde están los resultados. Los resultados nos informan del tipo de transformación que hemos realizado sobre los datos, el método de estimación que hemos utilizado, el tipo de biplot y bueno, la cantidad de inercia explicada. En este caso vemos que los dos primeros ejes explican el 62,683%. Las contribuciones relativas del factor al elemento para filas, para columnas, calidades de representación, etcétera, y que veremos en los ejemplos. Lógicamente, este archivo se puede guardar como un archivo de texto y utilizarlo después con un editor de textos. El aspecto que aquí aparece, bueno, pues
puede ser un poco más extraño, pues se trata de datos separados por tabuladores y el archivo está pensado para abrir en un editor y no exactamente para mirarlo aquí. La siguiente ventana que nos aparece es la ventana que contiene el gráfico del biplot. Bueno, pues vemos inmediatamente que tenemos los países representados mediante puntos con el marcador que habíamos seleccionado para cada uno de ellos. Si recordamos bien, pues con los países mediterráneos estaban señalados con una cruz en color azul, los países de Centro Europa en color marrón, los países de Europa del Norte estaban en color verde y con un círculo. Bueno, de esta manera, utilizando la selección de marcadores y colores, pues podemos de alguna manera modificar el gráfico a nuestro antojo para facilitar la interpretación de los resultados. Lógicamente, esta disposición de filas con puntos y columnas con vectores pues se puede cambiar. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, solamente las filas en el gráfico, solamente las columnas, o bien el biplot completo. Podemos poner marcas para filas y columnas o para ambas. Podemos modificar el tamaño de las marcas. Aquí tenemos 6 puntos, pero por ejemplo podemos poner 6 puntos. Veremos que los círculos serán más grandes. Podemos hacer lo mismo con las flechas, en filas o en columnas. Bueno, pues ahora podemos representar, por ejemplo, las etiquetas para filas o para columnas o ninguna. Si por ejemplo los individuos son menos importantes, pues solo quiero etiquetas para columnas y los individuos pueden quedar identificados a través de sus marcas. Bueno, otra forma de biplot es que para las variables podemos tener simplemente una flecha y en algunos momentos veremos que hay distintas posibilidades, como representar sobre el biplot la media más menos la desviación típica. Para datos centrados la media corresponde siempre al centro de gravedad. Podemos representar algo parecido a un boxplot, pues para cada una de las variables sería la correspondencia entre los 25 y 75 percentil, el 10 y el 90, o incluso, bueno, pues podríamos representar, por ejemplo, una escala completa, pues donde sería como una especie de ejes coordenados para cada una de las variables. Pues en esa escala completa podemos decidir pues el número de puntos que queremos en la escala. Incluso podemos poner etiquetas para saber a qué valores aproximados corresponden esos puntos. Bueno, vamos a quitar esto, lo dejamos como flechas sencillas y esta sería la forma habitual del biplot. Vemos que incluso aquí podemos seleccionar qué filas queremos representar en el biplot. Por ejemplo, puedo quitarlas todas y dejar solamente estas de aquí. Bueno, pues vemos que aparecen estas filas representadas y las demás quedan todas representadas en gris. Pues lo mismo podríamos hacer para las columnas. Por ejemplo, quito todas y voy a representar solo estas tres y quedan, bueno, pues esto bien representadas para que se distingan, y las otras quedan representadas en gris. Bueno, vamos a volver al original, seleccionando todas. Bueno, este sería el biplot inicial. Bueno, más cosas que podemos hacer. Pues podemos quitar, por ejemplo, los puntos que tengan calidad de representación baja para las filas, pues simplemente modificando aquí, pues va a ir quitando los puntos que tengan, por ejemplo, las filas que tengan calidad de representación por debajo de 300 o 400 o 500. Bueno, pues podemos ir modificando eso de distintas maneras para dejar solo las filas bien representadas. Lo mismo ocurriría con las columnas.
Podemos también hacer una representación en la que el tamaño de los puntos dependa de la calidad de representación. Mayor tamaño significa mayor calidad de representación. Podemos hacer también que los colores sean diferentes dependiendo de la calidad de representación. Pues los colores, por ejemplo, que los tenemos aquí, pues las filas, pues hacemos los colores. Quiere decir que sí, que cuanto más fuerte sea el azul, más alta es la calidad de representación. Vemos que se corresponde también con el tamaño de los puntos, y lo mismo con las columnas. Cuanto más fuerte sea el rojo, mejor es la calidad de representación. Bueno, pues tenemos distintas posibles opciones para los distintos puntos. Bueno, además de modificar el gráfico de distintas maneras hasta conseguir un aspecto interpretable de acuerdo con nuestros intereses, podemos hacer alguna cosa más. Por ejemplo, sobre el gráfico podemos mostrar cuáles son las contribuciones de las filas para poderlas analizar sobre la marcha. Por ejemplo, las calidades de representación de las filas en 2, en 1, 2, 3 dimensiones. Esto lo podemos exportar a Excel, exportarlo a texto si lo queremos de otra forma. Pero una cuestión importante, podemos seleccionar aquí métodos de agrupación para los individuos con los que estamos trabajando. Bueno, tenemos clúster jerárquico, clúster no jerárquico, el que llamamos K-means, o simplemente podemos hacer la agrupación con variables nominales definidas a priori. Por ejemplo, la localización de la que hablábamos antes. Vamos a comenzar por ahí. Tenemos una variable nominal, vimos que la variable nominal es la localización, la tenemos seleccionada. Si damos OK, bueno, inmediatamente nos aparecerá en el gráfico los puntos divididos por localización. Además, para cada uno de estos clústeres calculamos la calidad de representación en porcentaje. Vemos que en este caso mejor representados son los países del sur, seguidos de los del centro y seguidos de los del norte. Cada uno de esos grupos se representa a través de su centro de gravedad. Bueno, pues aquí tenemos todos los países del sur, este es el centro. Vemos que aparece un nuevo menú. Eso nos permite modificar el aspecto de los clústeres. Ahora los clústeres los hemos dibujado simplemente pues, con los colores que le corresponden, pero podríamos hacerlo de otra forma. Podríamos dibujarlo, por ejemplo, mediante los puntos, o mediante convex hull, envolturas convexas, que sería el polígono más pequeño que contiene a todos los puntos, que incluso pues, nos podríamos rellenar con colores para verlos. Podríamos cambiar el tamaño de la línea que rodea los clústeres, etcétera, etcétera. Bueno, pues además, si queremos, podríamos incluso ver cuáles son los miembros correspondientes a los clústeres, que aquí parece que se ha trastocado un poco en esta versión. Bueno, además de eso podríamos hacer, por ejemplo, métodos de clúster. Vamos a hacer un clúster jerárquico, pero con las coordenadas del mismo. Si selecciono, por ejemplo, el método de Word, vamos a poner 4 clusters, sería como el método de inercia. Bueno, pues vemos que inmediatamente calcula los clusters correspondientes. Inmediatamente, bueno, pues elige los colores, los pone de esa manera. Vamos a dejarlo sin rellenar y tenemos directamente el método de inercia. ¿Queremos ver el dendrograma? No hay problema. Aquí tenemos el
etnograma y a qué cada uno de los qué clúster pertenece cada uno de los países que podemos exportar para lecturas posteriores. Pues veamos que hemos obtenido en un clúster España y Portugal, bueno, pues en otro diversos países.